El contexto de este devocional es Génesis 42, 1 al 38. Entonces Rubén habló con su padre y le dijo: Si no te devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis 2 hijos. Pon a Benjamín en mis manos y yo te lo devolveré. Y Jacob dijo: Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Si le pasara algo malo en el camino que van a tomar, harán que mis canas bajen al sepulcro con gran pesar. Génesis 22, 37 y 38. En medio de una hambruna feroz que asolaba todo el territorio, los hijos de Jacob habían viajado a Egipto para comprar alimento. Sin embargo, tiempo más tarde, cuando regresaron, Simeón no volvió con ellos, porque luego de acusarlos de ser espías, el gobernador lo había retenido en prisión. Si los hijos de Jacob querían demostrar que eso no era verdad y lograr que Simeón recuperara la libertad, debían regresar a Egipto trayendo a Benjamín, el menor de los hermanos. Lo que estos hombres no sabían era que el gobernador de aquel país era ni más ni menos que José, el hermano a quien años antes, por envidia, ellos habían vendido como esclavo. Cuando los hermanos de José regresaron a Canaán con el alimento, le informaron a su padre acerca de lo sucedido. Sin embargo, cuando Jacob escuchó cuál era la condición para traer de regreso a Simeón, se negó rotundamente a dejar ir a Benjamín a Egipto. La situación era dramática. Si Benjamín no se presentaba ante el gobernador de Egipto con sus hermanos, Simeón nunca podría regresar a su hogar. Si Benjamín no se presentaba ante José, toda la familia podía olvidarse de volver a Egipto por alimento. Al ver que Jacob no cambiaba de actitud, Rubén hizo una promesa arriesgada, algo que creyó que haría que su padre reconsiderara su postura y confiara en él. Ofreció la vida de sus 2 hijos a cambio de la de su hermano Benjamín. Si Rubén no era capaz de traer a su hermano menor de regreso sano y salvo, Jacob podía hacer lo que quisiera con sus 2 hijos. Pero, ¿quién era Rubén? ¿Qué conocemos acerca de él? Rubén era el hijo mayor de Jacob, el primero de los que su esposa Lea le había dado. Rubén había sido aquel que cuando su padre acababa de perder a Raquel, su esposa más amada, había tenido relaciones sexuales con Bilhá, la sierva de Raquel y concubina de Jacob. Rubén también había sido aquel que débilmente intentó convencer a sus hermanos de no asesinar a José y el que llegó demasiado tarde para rescatarlo antes de que ellos lo vendieran como esclavo. Rubén, el hombre que al acostarse con la concubina de su padre había cometido un acto ruin y despreciable, aquel que luego había sido demasiado tibio en sus intentos por proteger a José, ahora, en un gesto dramático y valiente, estaba dispuesto a sacrificar a sus propios hijos a fin de dar seguridad a Jacob en su desesperación. Sin embargo, a pesar del ofrecimiento de Rubén, Jacob no solo insistió en que Benjamín no abandonaría el hogar, sino que además pronunció palabras que seguramente hirieron el corazón de sus otros hijos. Su hermano José ya está muerto, y ahora solo él me queda. Génesis 42, 38. Jacob habló como si solamente tuviera un hijo. Habló como si ninguno de sus otros hijos importara. A él le resultó irrelevante el tremendo riesgo que estaba asumiendo Rubén al poner la vida de sus propios hijos como garantía de que cuidaría a Benjamín. Jacob tampoco pensó en Simeón, ni le preocupó que él pudiese pasar el resto de su vida en una cárcel en Egipto. José, el hijo mayor de su amada Raquel, había sido su favorito. No obstante, José se había ido, y esto había dejado el corazón de Jacob hecho pedazos. Luego de esa amarga experiencia, Jacob había encontrado refugio en Benjamín, y había vivido como si nadie más existiera, ni siquiera sus otros hijos. Ahora, Jacob se enfrentaba con la posibilidad de perder a ese otro hijo de Raquel, la razón de su vida, y eso le hacía sentir que si eso ocurría, moriría. De acuerdo al nombre que él mismo le había dado, Benjamín, el bebé que había nacido mientras su madre moría, era el hijo de su mano derecha. Él era el bastón sobre el cual Jacob se había apoyado los últimos años, luego de la partida de José, y era aquel que deseaba que lo sostuviera en su ancianidad. Jacob se aferraba tenazmente a su hijo Benjamín, y por ello de ninguna manera permitiría que sus otros hijos lo llevaran a Egipto.
En ese punto, Jacob no podía confiar en Dios. Durante años había vivido para protegerse contra dolores futuros. No obstante, a pesar de los temores de Jacob y sin que él lo supiera, Dios estaba obrando para traerle buenas noticias, noticias mucho mejores de las que él jamás hubiera imaginado. Su amado hijo, aquel que creyó que había muerto, en realidad estaba vivo. Su amado hijo había sido exaltado al lugar más importante de todos. Su amado hijo no solo salvaría a todo el mundo del hambre, sino que también salvaría a su propia familia. Su amado hijo le demostraría que podía confiar en Dios nuevamente. En aquellos momentos, Jacob estaba dominado por su temor a perder a Benjamín. Sin embargo, lo que no sabía era que Dios no solo no dejaría que él perdiera a Benjamín, sino que traería nuevamente a José a su lado. Muchos años antes, Dios había luchado con Jacob. Sin embargo, aunque como recordatorio de esa experiencia había quedado cojo, con su negativa tenaz de retener a Benjamín, estaba demostrando que aquella batalla todavía no había terminado. Jacob seguía luchando con Dios, y por ello necesitaba entender que aún tenía más cosas que entregar al Señor, ya que cuando aprendiera a confiar totalmente en Él, Dios le daría mucho más de lo que jamás hubiera imaginado.